Bienvenidos a la Agenda Económica PM de este miércoles, que por supuesto la vamos a dedicar casi completamente a la decisión del Banco Central de nuevamente subir la tasa de interés. En menos de un año, exactamente 11 meses, la TPM en nuestro país pasó de 0,5% a 9%, ya que el Central la elevó, tal como esperaba el mercado, de 8,25% a 9% este miércoles. Y una persona que precisamente anticipó que la subiría en esta magnitud es nuestro invitado, el socio y director de estudios de la Larraín Vial, Leonardo Suárez. Gracias por estar con nosotros, Leonardo. Hola, muchas gracias, Nicolás. Muy feliz de estar acá. ¿Cuál es el primer análisis que hace de que el Banco Central haya cumplido con las expectativas, al menos la que tenían ustedes y gran parte del mercado? Bueno, mira, yo creo que hay una escalada inflacionaria. En primer lugar, hay dos puntos que debemos tomar en cuenta. En primer lugar, hay una escalada del gasto privado que se inició el año pasado. Recordemos que la demanda interna creció 22% y el PIB creció 11,7%. O sea, Chile fue el único país del mundo donde mientras otros países, mejor dicho, le crecieron el año pasado lo mismo para recuperar la caída del año 2020, en Chile se creció como 5 puntos más. ¿Y eso por qué? Gracias a las ayudas fiscales y a los retiros de fondos de pensiones. Y eso generó una inyección de consumo privado, incluso la inversión fija, y que disparó la demanda interna a niveles de 22%, por haber caído 9% el año 2020. Bueno, eso se mantiene hasta ahora, porque en el comunicado el Banco Central señala que la baja en el crecimiento ha sido más suave de lo esperado, precisamente porque el consumo sigue muy fuerte. Exacto, pero igual se está desacelerando. O sea, el problema es que tú no necesitas aquí, como tú dices, tal exceso. Ese exceso de gasto está inducido por una inyección de liquidez masiva. Recordemos que entre retiros y IFES fueron 60.000 millones de dólares, 20% del producto, cuyo impacto se siente fundamentalmente en este año. Ya, aparte del shock de oferta, de los shocks de costos por alza de la inflación importada que tuvieron su mayor efecto el año pasado y algo en este año, lo fundamental es que ese exceso de gasto se está transfiriendo a inflación, ya dado ese exceso de liquidez. Y ese era el costo que es necesario, que el mismo Banco Central lo había anticipado el año pasado, digamos, cuando en medio del tercer retiro. Bueno, ese mayor gasto, mayor consumo que usted mismo mencionaba, Leonardo, fue muy fuerte el año pasado. También uno lo puede ver reflejado en cómo ha sido la trayectoria de alza en la tasa de interés, claro, que partió en julio del año pasado y que nos lleva ahora a tener la tasa entonces en 9%. Quiero invitarlo, Leonardo, y también a las personas que nos están viendo en la casa, a que veamos cómo ha sido esta trayectoria de alza. Y la verdad es que la inclinación de esta curva en subida es bastante decidora. 0,5% fue en junio del año pasado, pero como les decía, en julio ya partieron las alzas 25 puntos base a 0,75. Pero miren cómo fueron los meses siguientes. Lo más fuerte, entre diciembre y enero, alza de 150 puntos base, se repite la dosis para la reunión de política monetaria de marzo, 5,5 a 7, subió a 8,25 en mayo para llegar ahora a 9% en junio. Y Leonardo, uno puede anticipar efectivamente, y tal como lo dice el Banco Central, ya vamos a analizar la frase, que esta trayectoria de alza estaría llegando en las próximas reuniones a su fin. En principio sí, pero yo quisiera decir fundamentalmente que el Banco Central inició el alza de tasas justamente cuando estaba en el pic de la demanda interna, cuando la demanda interna estaba creciendo 33% real, digamos, en 12 meses, en julio del año pasado. El Banco Central, ya porque anticipaba que venía más inflación gracias a ese exceso de demanda. Si todos los bancos centrales del mundo y el Banco Central de Chile se fijan fundamentalmente en la trayectoria de la demanda interna para tomar sus decisiones de política monetaria. Sí, demanda interna que es consumo más inversión. Consumo más inversión, exactamente. Exactamente. Entonces, ¿qué te ocurre? Que, oye, el consumo privado el año pasado estaba creciendo 150% real en 12 meses y el consumo durable, lo que es autos, línea blanca, etcétera, 220%. O sea, eso es una irresponsabilidad tremenda. O sea, aquí, al fin y al cabo, la causa
fundamental de la inflación de demanda que estamos viendo ahora son las decisiones de la administración Piñera y de los parlamentarios de inducir retiro de fondos de pensiones e IFE. Usted menciona la venta de autos. Sí. El año pasado fueron 420.000 y ahora este año se apunta a 400.000. Así que al menos en ese apartado. Sí, lo que quiero decir es que ya este año ha habido una desaceleración de la demanda interna, pero a una velocidad menor que la que quisiera el Banco Central, para que realmente la demanda interna, en este caso el gasto privado, tenga un efecto en la inflación, tiene que caer, no solamente tiene que ajustarse a cero. Y eso lo vamos a ver a partir del segundo semestre, donde la caída de la demanda interna, del gasto privado va a ser muy significativa y eso va a arrastrar a un producto que va a caer también, va a bajar también. Leonardo, y eso te va a anticipar que la inflación podría empezar a caer en el 2023. Ya, en un informe a clientes este miércoles, Bank of America anticipa que vamos a entrar en una estanflación. Alta inflación con una recesión, con una caída en el crecimiento. ¿Usted ve ese escenario posible? Mira, yo no quisiera hablar de esta inflación ni de recesión, porque lo que estamos haciendo es pagar la cuenta de la farra que nos dimos el año pasado, a propósito de los retiros y los IFE. Simplemente va a caer el producto. Entonces realmente lo que tenemos que hacer es, lo que está haciendo el Banco Central es jugársela por estabilizar la economía. Y el gasto público también se está ajustando, o sea, sin ir más lejos. En abril el gasto público cayó 23,4% precisamente como medida para, o sea, en otras palabras, esto va en línea con la proyección del Ministerio de Hacienda de que el gasto público caería 22% en este año. O sea, hasta ahora se están cumpliendo las expectativas. Y tercero, yo quisiera decir pero sí creo que tenemos una ventaja, qué sé yo, de hacer el ajuste en política monetaria, es ajustar la demanda interna. ¿Para qué? Para suavizar el déficit en cuenta corriente, que ha llegado a un nivel insostenible del 7,2% del PIB. Si no cae la demanda interna, cuando venga probablemente una recesión global el próximo año, que se va a hacer anticipada el cuarto trimestre, y empieza a caer el precio del cobre a niveles de $3,5 por libra, eso va a pillar muy mal a Chile si es que no se ha ajustado el gasto privado. Ahora, quiero mostrarle una gráfica que hemos preparado, no de lo que dijo el Banco Central este miércoles, sino que otra información que entregó el Instituto Nacional de Estadísticas, que es el alza de las remuneraciones. Ya. Durante abril, anualizadamente, las remuneraciones subieron mucho. Pero el problema es que la inflación subió mucho más y eso hace el siguiente fenómeno, que caiga el poder adquisitivo. Según el Instituto Nacional de Estadísticas, las remuneraciones anuales subieron en abril 8%, ese es el acumulado en 12 meses. El problema es que la inflación subió mucho más y por lo tanto el poder adquisitivo de las personas bajó en 2,3%. Y ese es el problema que estamos enfrentándonos ahora, que pueden subir mucho las remuneraciones nominales en pesos, pero la gente está pudiendo comprar menos que antes, Leonardo. Pero es una buena señal para la inflación, lo que acabas de mencionar. Ya, porque efectivamente cuando cae la remuneración en términos reales, ya es una buena señal. La otra señal que es buena y que va a ajustar el gasto privado y que te anticipa efectivamente una caída del producto y de la demanda interna, es la caída del dinero. O sea, si tú ves en abril, en mayo, las cifras del Banco Central hoy día muestran que el dinero más líquido cayó 21% real. ¿Efecto tasa de interés? Efecto tasa de interés, entre otras cosas, claro, y cambio de expectativa. La gente cambia su plata y efectivamente dicen, le ofrecen más tasa de interés y por lo tanto deja de gastar y la pone en niveles del Banco Central. Alguien va a alegar después que el Banco Central está provocando una caída del producto, una caída de la demanda interna. Bueno, no, lo que tiene que hacer es cumplir su mandato, bajar la inflación. Si al final lo que tenemos que hacer es pagar los excesos que tuvimos el año pasado. Si al final es esa la política monetaria, entonces cuando te vas cuando te baja un exceso demasiado grande, tienes que moderar y pagar la farra, en otras palabras. Y ahora, eso por eso están subiendo la tasa, digamos. Tenemos otra gráfica preparada que tiene que ver con una encuesta que hizo GFK. No es que le hizo a analistas, sino que le preguntó a las personas la percepción que tienen ellas respecto a por qué está tan alta la inflación en nuestro país. Quiero que veamos los siguientes resultados y quiero preguntarle su análisis, Leonardo, porque no es lo que dicen los analistas. Miren, estas son personas, ¿ok? Sí. ¿A qué creen que se debe el alza? 57% cree que es porque las empresas suben los precios. ¿Ok? No. Segundo factor en cantidad de respuestas que dicen las personas, colusión de los productos. Mire, casi la mitad de las personas encuestadas cree que es por colusión de los productos. Recién, en tercer
factor, la guerra en Ucrania, como sabemos, ha impulsado el alza en commodities, petróleo, etcétera, y nuevamente le pone un cuello de botella enorme a la logística mundial. Y recién en el cuarto punto, las personas ven que los retiros de fondos son como un factor importante para el alza de los precios. Aquí vemos entonces que los analistas como ustedes tienen una percepción muy distinta a la que tienen las personas, al menos medida en estas cuentas. Mira, yo te diría que la evidencia empírica apunta mucho a que los excesos de liquidez inducidos por el fisco, y en el caso chileno por los fondos, retiro de fondos de pensiones, son las principales causas de la inflación, ¿ya? Además del tema que también se plantea ahí, que es el alza del precio de los commodities. O sea, ¿qué es lo que quiero decir? Que lo que pasa es que eso patea con rezago, o sea, no es inmediato. Los retiros de fondos de pensiones y los IFE, que fueron 60.000 millones de dólares el año pasado, 20% del producto, están pateando en la inflación de este año, pero recién en este año, y si el Banco Central no hace nada, tal vez la inflación persistiría fuerte hasta el próximo año. Entonces, las personas son ilegítimas y tienen su visión, digamos, y al final si van a comprar, la empresa me subió los precios, digamos, pero la pregunta es ¿por qué? ¿Cuáles son las causas que están detrás? O sea, en otras palabras, para hablarlo en términos más simples, si hay más dinero en la calle, la inflación se dispara. ¿Ya? Si hay menos, si no hay plata en la calle, no hay inflación. Y eso es lo que está ocurriendo ahora. Hay menos dinero en la calle y eso se va a reflejar en la inflación del 2023. Ese es el punto. Yo estuve viendo proyecciones de mercado posterior al comunicado del Banco Central y hay bastante dispersión. Hay algunos que creen que el Banco Central va a llegar a 9,25%, que es subir a 25 puntos base más de lo que hay ahora en la próxima reunión, pero hay otros que dicen que puede llegar hasta 10,5% para que el Banco Central cumpla con la misión de disminuir la inflación. A juicio suyo, ¿hasta dónde debería llevarla y en qué plazo? Mira, eso va a depender de la trayectoria del gasto privado en el corto plazo. En mayo las importaciones igual crecieron 17%. Todavía es demasiado. En términos nominales, si tú le quitas la inflación externa, tal vez nos quedamos en negativo, digamos, en ese sentido. Ya, porque la inflación en 12 meses fue que 17% en 12 meses. Y si le quita la inflación externa, eso es menos 5% aproximadamente. ¿Qué es lo que quiero decir con eso? Que al final, cuando tú tienes una inflación cayendo, para que la inflación caiga tiene que ajustarse y tiene que caer el gasto privado, no solamente tiene que ajustar su velocidad de expansión. ¿Qué es lo que le ha pasado al Banco Central? En mayo, muchos analistas esperábamos, me incluyo, que las importaciones se ajusten más y que llegaran a cero. ¿Ya? Pero no, están todavía en 17%, razón suficiente para subir la tasa en 75 puntos base. Va a depender de eso. Si al final, en junio, hay caída de las importaciones, al final es el mejor indicador de demanda, además el más oportuno, efectivamente yo creo que se va a frenar el Banco Central en 9,25, 9,5%. Y en julio de todas maneras. O sea, en otras palabras, ¿por qué estoy tan convencido que va a caer? Porque el dinero está cayendo. Y cuando el dinero más líquido cae, efectivamente no hay dinero para comprar más cosas y al fin y al cabo eso empieza a parar la inflación. Aún así no sabemos hasta qué nivel va a llegar la inflación. Yo creo que va a llegar hasta 12, 13% en 12 meses, pero no descarto que siga más arriba y ahí tenemos un problema. Digamos. Bueno, mañana se va a conocer el IPC de mayo. Hay expectativas que hablan de 1,5%. Eso va a tirar la UEF más de 500 pesos en un mes. Y eso ya llevaría la inflación, si no me equivoco, a 11,8 al lado del claro, 12%. Exactamente. Ahora, la pregunta es, ¿puede nuevamente cambiar el escenario que ve el Banco Central? Porque hace 2 reuniones fue el mismo comunicado de hoy, que vienen alzas pero más moderadas. Reunión posterior, cambio el escenario, el Banco Central va a tener que evaluar todo de nuevo y fue cuando subieron la tasa en 125 puntos base cuando se esperaba 75. Ahora volvimos al mismo tono de que van a venir alzas pero más moderadas. Entonces la pregunta es, incluso hay informes que también se emitieron hoy día que hablaban de un Banco Central con mensajes erráticos, cambiantes. La pregunta es, ¿cómo podemos saber si es que puede seguir siendo cambiante el escenario para más adelante? Mira, yo creo y no que hoy día efectivamente se cumpla ahora, ojalá, lo que dice el Banco Central, de que tiene que hacer solamente ajustes moderados, porque ya se estaría logrando el objetivo de controlar la inflación. Yo creo que las señales hoy día son más duras para bajar. ¿Por qué? Porque está cayendo el gasto.
existe un escenario que, dado el rezagado impacto del exceso de liquidez, te siga induciendo más inflación. Pero ahora por lo menos ya sabes que el Banco Central está generando impacto. ¿Por qué? Porque en el segundo semestre vamos a tener, yo lo digo con mucha convicción, va a inducir una caída de la demanda interna y una caída del PIB. Y ahí la discusión no va a ser la inflación, va a ser lo que dices tú en antes, la estanflación o la recesión, ¿te das cuenta? Entonces, en ese contexto yo creo que vamos a tener una visión mucho más certeza. Lo que pasa es que exactamente los puntos de inflexión no los conocemos de antemano y se han demorado. Y se han demorado porque resulta que tal vez en febrero o marzo se apreció el tipo de cambio y eso ayudó a que las importaciones rebotaran. ¿Por qué rebotaron las importaciones en mayo? Eso fue una cosa que induce un discurso más joco, o sea, más restrictivo por parte del Banco Central. Yo personalmente pienso que a lo más terminamos en un 9,5. Pero eso va a depender de los datos que tengamos en los próximos meses. ¿Eso espera usted también que informe mañana el Banco Central en el IPOM de...? Sí, nos va a dar una señal hacia dónde vamos. No creo que el comunicado sea más restrictivo de lo que se esperaba, no. Porque de alguna manera dio la señal de que las tasas podían llegar que van a seguir subiendo a una velocidad menor, pero dijo 9,5%. ¿Ya? En otras palabras, el mercado tiene descontado 9,5, que es más o menos en línea con lo que dice el Banco Central en el comunicado de hoy. ¿Usted también cree que el gobierno de Gabriel Boric, a través del manejo de la política fiscal, van a poder mantener esta reducción en el gasto que usted mencionaba, que fue muy fuerte en abril? Porque uno ve las presiones de gasto que hay, van a ser enormes. Reformas tributarias, reforma de pensiones. Pero por ahora lo que importa es el gasto público, porque la reforma tributaria que empiece a funcionar, eso va a ser el próximo año. Lo que yo sí creo es que en la medida que Chile ordene sus cuentas fiscales, o sea, pasemos del 7,6% de déficit fiscal que tuvimos en el año pasado. Ya el primer trimestre llevábamos 6,4% de déficit. Ya el gobierno estaba haciendo la vega, digamos, de ajustar el gasto público. Y lo más probable es que el gasto público termine cayendo 22% en este año. Yo en ese sentido creo en esa proyección, aunque algunos inversionistas no le creen. Ya creen que justamente van a soltar... ¿Y eso es bajar el gasto o es simplemente no gastar tanto como el año pasado? No bajar, pues. No, bajarlo. Lo están reduciendo. O sea, si estamos hablando que en abril fue... Y eso que todavía no comparamos con los meses con IFE universal, que eso empieza en junio, julio. ¿Ya? O sea, en otras palabras, el déficit fiscal de este año sería apenas 2% del producto. ¿Qué va a significar eso? Esa estabilización financiera por el lado de las cuentas fiscales va a significar que el Ministerio de Hacienda va a tener la capacidad de inyectar políticas contracíclicas el próximo año para enfrentar una potencial recesión global y su impacto en Chile. Al revés del año pasado, que fue una política fiscal procíclica, hacer políticas procíclicas, o sea, cuando la economía va como avión y además hace políticas fiscales procíclicas y retira los fondos de pensiones, pasa lo que está pasando. Entonces la inflación se dispara. Eso es casi introducción a la economía que no siguieron. Entonces, Leonardo, como último concepto para cerrar la entrevista, ¿cuándo cree usted que podríamos tener entonces ese fenómeno, que el gobierno va a poder hacer política contracíclica, o es decir, el próximo año, que cuando esté incluso puede haber una caída de la actividad en el segundo trimestre, eso parece que está totalmente descontado? ¿Cuándo podría entonces hacer mayor gasto para impulsar la actividad? Eso por el lado de la política fiscal y por el lado de la política monetaria. ¿Cuándo cree usted que el Banco Central, una vez vista que la inflación ya está algo controlada, pudiera empezar a bajar la tasa precisamente para impulsar la actividad? Ahora, cuando yo le digo política contracíclica, estamos hablando de política fiscal expansiva para contrarrestar la caída del producto que se generaría por una recesión global. En ese escenario solamente, no antes. Entonces el déficit fiscal terminaría en 2% en este año, pero podría ser 4% el próximo año. ¿Ve factible una recesión, Leonardo? ¿Ve factible una recesión global? Porque yo vi al presidente JP Morgan diciendo que era algo... Él incluso utilizó la palabra un huracán posible en relación a una posible recesión. No, sí, claramente, porque mira, el tema es bien sencillo. Cuando te suben todos los costos de las compañías, porque te suben los commodities y otros costos, se te pueden llegar a comprimir los márgenes de las compañías y eso te induce una recesión.
Es más o menos lo mismo que pasó el año 73 con la guerra de Yom Kippur y el embargo de los países árabes a los países desarrollados que apoyaban a Israel, y al final se te comprimieron los márgenes y después de tener un alza inicial del precio del petróleo y otros commodities, incluido del cobre, se derrumbó todo anticipando la recesión global. Espero que ahora no sea tan fuerte. ¿Por qué? Porque hoy día existe China, que no existía el año 74, y además el día de mañana también hay que ver que el mundo depende mucho más de los servicios y no de la economía industrial como el año 75. Entonces, en ese contexto, yo creo que hay espacio para políticas contracíclicas el próximo año, pero para eso tenemos que estabilizar la economía en este año. En ese sentido, aquí no hay nada que reactivar, solamente hay que estabilizar. Ese es el punto de fondo. Leonardo Suárez, socio y director de estudios de la RAIN Vial, muchas gracias por estar en Agenda Económica. Gracias, Nicolás.